¿Sabes que puedes ponerte tu armadura espiritual cada día, pieza por pieza, para pelear toda batalla y toda situación de tu día a día? En la parte final del libro de Efesios, el apóstol Pablo, que se encontraba en un arresto domiciliario por parte del Imperio Romano, él observó la armadura de los soldados romanos que lo custodiaban. Vemos cómo Dios no desperdicia ninguna experiencia. Aún en esa situación, el apóstol Pablo estaba sacando ventaja, beneficio, para predicar el reino de los cielos, y esas enseñanzas nos llegan a ti y a mí hasta el día de hoy. En ese observar la armadura de los soldados romanos, el apóstol Pablo nos dice dos cosas, y no es una sugerencia, es una necesidad, es un mandato de parte de Dios. Que nos fortalezcamos en el Señor y que nos vistamos con su armadura para pelear cada batalla de cada día. Y examinamos cada versículo que nos habla de estas verdades. En Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, después de haber hablado todo lo que él había dicho en la carta a los Efesios, les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos significa hacerse fuerte, hacerse vigoroso, pero se hace fuerte la persona porque en su debilidad ha permanecido en un lugar de proximidad íntima con alguien más fuerte que él. Cada palabra de las Escrituras tiene, mis amigos y mis amigas, un significado profundo. El Señor nos está diciendo en esta porción que por estar cerca de Él, por vivir en una relación íntima con Él, tú y yo podemos fortalecernos. Y el poder aquí significa potencia que tú recibes de parte de Dios para hacer hechos poderosos, para hacer aquello que por tus propias fuerzas tú no podrías. Encontramos entonces el poder de fortalecernos en el Señor cada día para vivir toda situación de nuestra vida diaria y más allá. Y cuando nos damos cuenta de esto, decimos: entonces, cuando yo soy débil, ahora entiendo que puedo ser fuerte, porque estoy cercano a Jesús, a quien me dio esa autoridad para hacerme fuerte a través de Él. Y esta imagen, como te comentaba al principio, que el apóstol Pablo usó del soldado romano, seguramente él observaba cómo se ponían su armadura pieza por pieza y el orden en el que se la ponían. Así que nos dejó una ilustración muy clara y muy poderosa de lo que nosotros también necesitamos hacer en el mundo espiritual. Así que cuando tú te vistes cada día para salir de tu casa, recuerda que encima de tu ropa tú te vas a colocar la armadura espiritual pieza por pieza, porque cada una de estas piezas de la armadura cumple una función específica y no puedes vivir tu día ni salir de casa si tú no llevas tu armadura espiritual puesta. Vemos cómo en Efesios 6, del 11 al 12, entonces, el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está revelando el propósito, la razón por la cual necesitamos vestirnos con toda la armadura. Acechanza significa habilidad para aplicar métodos de engaño y trampa. Tú y yo estamos expuestos a que el enemigo de nuestra alma está cada día
intentando aplicar métodos de engaño y trampas para nuestra vida. Cuando la palabra nos dice aquí principados o príncipes, se refiere a que entre los demonios hay príncipes, hay principales dentro de ellos, al igual que en el reino celestial. Potestad significa que hay fuerzas celestes, tanto infernales como celestiales, que tienen dominio o jurisdicción sobre personas, lugares y cosas. Han sido asignados y gobernadores de este mundo. En la palabra de Dios se usa para referirse a Satanás, a sus ángeles, como los gobernantes de este mundo. Así que tú y yo cada día necesitamos ponernos la armadura de Dios completa, porque estamos expuestos a principados, estamos expuestos a seres espirituales demoníacos que controlan territorios, que tienen jurisdicciones asignadas y que son los que gobiernan en el mundo espiritual invisible. Pero la buena noticia es que nadie de ellos es más poderoso que Jesús y sus huestes celestiales, sus ángeles. Y necesitamos conocer toda la verdad, no solo una parte de ella. Leemos por eso en Colosenses 2:15 lo que a ti y a mí nos alienta frente a esta batalla. Hablando de cómo Jesús, dice, despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que frente a estas acechanzas, a estos métodos de engaño y trampa que se nos tiende cada día, Jesús nos está diciendo que Él ya los venció, que en la cruz Él triunfó sobre ellos. Dios, mis amigos, es confiable. Cuando Dios nos dice algo, creámoslo y obedezcámosle, porque Él es confiable. Dios siempre cumple su palabra y sus promesas. Así que el Señor es tan bueno, nuestro Padre no nos deja desamparados. Él nos prepara para vivir en este mundo y nos dice que nosotros estamos capacitados entonces por Él para vivir cada día, cada batalla espiritual que tengamos que enfrentar. Y aquí nos deja este aliento en 2 de Corintios 10, del 3 al 4. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que todos esos príncipes, todos esos gobernantes de las tinieblas, no tienen más poder que Jesús y sus ángeles. Él dice que las armas que Él nos entrega para que peleemos y Él nos respalda desde los cielos, dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Así que cada día, cuando tú te pongas tu armadura espiritual, piensa que cada pieza tiene un significado para que puedas destruir toda fortaleza que se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque Jesús es el vencedor. No te dejes engañar por el enemigo que quiere hacernos creer que Él tiene igualdad de poder que Jesús. No es así. Jesús es el Todopoderoso, es el Creador. Y Él tiene toda autoridad y toda potestad por encima de toda acechanza que haya contra tu vida y contra la mía. Y miren qué lindo cómo esto lo respalda la palabra de Dios que nos enseña sus verdades. En Efesios 6:13. Por eso el apóstol Pablo nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad es que cada parte significa esto en las Escrituras. Tomar cada parte por separado
de manera repetida, produce un aumento en intensidad y en potencia. Cada vez que tú tomas cada parte de la armadura, te apropias de ella y tú te la pones en fe, tú te vuelves más fuerte en Dios. Para poder resistir, resistir significa ponernos en oposición, estar firmes de que tenemos que resistir y poner oposición a todo ataque que venga a nuestra vida en cualquiera de sus formas. El día malo en las Escrituras significa que hay tiempos de aflicción. Puede ser un espacio largo, puede ser una temporada, puede ser un día de tu vida. Pueden ser horas muchas veces que nos enfrentamos a sufrimiento, a situaciones que nos causan tristeza, que pueden afligir nuestra alma. Pero el Señor nos dice, en ese día malo ustedes van a presentar resistencia y ustedes en la medida que practican esto podrán vencerlo. Y nos dice para que estén firmes. Firmes significa estar de pie. Pararnos firmemente es persistir, es permanecer. Tú no vas a caer, no te quedarás derrotado. Tú vas a permanecer de pie firme. Es una victoria que no podemos explicar de forma natural, porque es sobrenatural. Con Cristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales y esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra posición en Él, esa es nuestra realidad y necesitamos conocerla. Miren lo que nos dice la palabra en Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en el versículo 7 dice que lo hizo para mostrarnos su gracia y su bondad. Tú y yo, cuando Jesús resucitó, nos dio la potestad de estar sentados en los lugares celestiales. Nosotros estamos allá, pero nos movemos aquí. Tenemos una realidad en el cielo, pero nos movemos en este mundo temporal mientras tengamos vida. Así que tenemos la esperanza para sentirnos firmes y completos. Colosenses 4:12 nos dice, os saluda Epafras. Esto es un hermano en la fe de quien Pablo habla y dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El Señor nos capacita para estar firmes, perfectos y completos en todo lo que es su voluntad para nosotros. Así que continuamos con esta posición de la armadura de los hijos de Dios. En Efesios 6:14 leemos, Pablo nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestra cintura, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Aquí nos empieza a dar pieza por pieza cómo tenemos que ponernos la armadura y cuál es el sentido de esta parte de la armadura. Los lomos, la cintura, significa esa parte del cuerpo que recibe el vigor, es donde está la sede del vigor, es donde está la fuerza para luchar. Por eso que lo primero que nos dice Pablo aquí es rodéense, estar ceñidos en nuestra cintura, en nuestros lomos, dice, con la verdad. Cada día que sea lo primero que nos ponemos, que nos rodeemos con la verdad de Dios, de quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. Y estar firmes significa defender nuestra posición en Cristo.
ese cinto de la verdad, ese estar ceñidos con la verdad, era una faja de cuero que el soldado romano se ataba alrededor de su abdomen. Y aún ahora, cuando alguien levanta pesas, puedes saber esto. Cuando tú vas a levantar mucho peso, tú te pones una faja en tu cintura, que es lo que te permite tener una fuerza estable, que te permite levantar más peso, tener más esfuerzo físico sin perder tu vigor ni tu firmeza. Así que eso es lo que nos da la verdad. Así como el soldado romano se ponía este cinto, y en ese cinto iba la espada, que luego veremos que es la palabra de Dios. La verdad de su palabra en nosotros, lo primero con lo que nos levantamos y empezamos cada día. La verdad en la palabra, fíjense qué lindo lo que significa, es lo que no está oculto, lo que está abierto y conocido. Son datos y hechos que comprueban que algo es verdad. Es lo que tiene pureza de todo error o falsedad. Algo que queda demostrado por el resultado de un evento o por hechos, que lo convierte en digno de ser creído y los testigos no pueden rechazarlo. Esto es la verdad de Dios que encontramos cada día en su palabra. Es eso que está abierto y revelado en su palabra para nosotros. Solo necesitamos tomarlo y ponérnoslo. Pero este versículo nos dice más. Nos habla de la coraza de la justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Significa el carácter recto, el carácter que hace lo correcto, la persona que sabe y practica lo que está bien y se aleja y no practica lo que está mal. Es porque hemos sido hechos semejantes a Jesús, con un corazón correcto delante de Dios por la obra de Jesús en nosotros. Entonces tú y yo, mi amigo y mi amiga, podemos conocer la verdad acerca de Dios y de quiénes somos en Él. Y miren en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú meditas en la palabra, tú te llenas de la palabra de Dios, de lo que Jesús ha venido a revelarnos. Entonces estamos siendo vigorosos en ponernos ese cinto de la verdad para poder conocer toda estrategia de engaño y de trampa contra nuestra vida. Cuando nosotros conocemos la verdad, nos alejamos de la mentira del engaño. Miren en San Juan 8, del versículo 43 al 44, en palabras de Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que te invito a hacerte esta pregunta cada día. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que es verdad acerca de lo que tú estás pensando, sintiendo y haciendo, para que te alejes de la mentira y te afirmes en la verdad? La coraza de justicia, siguiendo con el ejemplo que el apóstol nos pone de los soldados romanos, la coraza de justicia estaba hecha de cuero. La coraza del soldado estaba hecha de cuero envuelta en metal para proteger el pecho, para proteger todo ataque de flechas o lanzas que iban dirigidas al pecho. Fíjense, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué es esa coraza de justicia? Jesús nos ha hecho justos, nos ha hecho rectos. Nosotros tenemos la presencia de Jesús cada día y su presencia es lo que guarda
tu corazón, es lo que guarda tu vida emocional de todo ataque, para que tú no respondas por emociones, para que no tomemos decisiones de manera impulsiva, para que nuestras emociones estén guardadas por la palabra y la voluntad de Dios. Y veamos cómo hay un respaldo hermoso en el Antiguo Testamento, porque toda la palabra está hecha en armonía y no se contradice entre ella. Leemos en Isaías 11:5, hablando de Jesús: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Que tú te vistas interiormente con la verdad de Jesús cada día. Y como nos dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores míos, dijo Pablo, así como yo soy de Cristo. Seguimos, nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado en la palabra de Dios significa sujetar nuestros pies bajo una autoridad, estar bajo autoridad. Cuando nosotros nos ponemos el calzado de la autoridad de la palabra de Dios, de las buenas nuevas que es el Evangelio, de las buenas noticias que Jesús ha venido a darnos de vida, de salvación y de vida eterna para ti y para mí. Y apresto significa que tengamos una buena disposición, que estemos listos tú y yo para estar firmemente parados en la verdad del Evangelio y que tengamos la disposición de llevar estas buenas noticias, esta verdad a toda persona para cumplir con el mandato que Jesús nos dio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. De paz, dice su palabra. Paz significa tranquilidad mental, espiritual, emocional, que surge de nuestra reconciliación con Dios. Tú y yo tenemos el favor divino porque fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Esa es nuestra paz y esa es la paz que le llevamos a toda persona. Pablo observaba en el soldado romano cómo sus sandalias eran fuertes, tenían una suela muy gruesa, sujetaba sus pies con mucha estabilidad. Así que trasladado esto al mundo espiritual, cuando tú te pones el calzado del Evangelio de la paz, tú estás firme, te vas a mover con libertad, con soltura, y no te caerás, no perderás tu estabilidad y tu seguridad en Cristo. Y seguimos. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que ahora, después de habernos puesto pieza por pieza todo lo anterior, ahora tomamos el escudo de la fe para apagar todo ataque, todo dardo que se lanza contra nosotros. El soldado romano tenía dos tipos de escudo. Tenía un escudo pequeño que era el clipius, y el clipius era un escudo redondo que les permitía moverse con mucha rapidez y agilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Y ellos podían protegerse de todo ataque que iba a su cuerpo. Y había otro escudo, que es el scutum. Es un escudo muy grande que era rectangular y cubría casi todo su cuerpo. Este escudo se utilizaba sobre todo cuando hacían la tortuga, que la hemos visto en muchas películas, cuando todos los soldados se unían y la tortuga es que ponían sus escudos, sus scutum, para protegerse. Y esto nos hace ver una cosa, la oración en conjunto, la oración que hacemos todos reunidos, la oración que hacemos congregacional, unos por otros, es esa tortuga en el mundo espiritual que nos protege de toda lanza, de todo dardo encendido en fuego, porque era la forma en la que ellos se protegían cuando recibían un ataque
muy grande que se lanzaba hacia ellos, que venía de todas partes. Y esto los mantenía con vida. Así que es lo que el apóstol Pablo nos dice. Pónganse ese escudo, es el escudo de la fe, para que puedan apagar todo ataque. A veces recibimos ataques continuos a nuestra vida. Hay épocas donde tú dices, estoy siendo atacado de muchas formas. Usa el escudo de la fe. Protege tu vida, porque dice Pablo que cuando los dardos de fuego encendidos dan en ese escudo espiritual, son apagados. Ese es el poder de Dios para nuestra vida. Y Él protege nuestro corazón, porque la palabra nos dice que sobre toda cosa protejamos nuestro corazón, porque de Él depende nuestra vida. Así que, lo último, mis hermanos, tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era ese casco que el soldado romano se colocaba sobre su cabeza para evitar todo ataque que iba dirigido a su cara y a su cabeza. Nosotros necesitamos estar claros cada día que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados y que eso hace que en Cristo Jesús tú tengas cada pensamiento protegido. Cada ataque entonces que viene a tu mente, a tus pensamientos, dice que tú los lleves cautivos a la presencia de Cristo y Él va a salvarte de todo ataque para que tú sigas manteniéndote firme y en pie. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los romanos utilizaban una espada muy característica del Imperio Romano, y es la espada de doble filo. Era una espada práctica que ellos podían mover con mucha ligereza, pero era una espada muy precisa que podía traspasar cualquier armadura o escudo del ejército contrario. Y ese es el ejemplo que Pablo usó cuando nos dice que nosotros, en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del Espíritu es precisa, como esta espada de doble filo que utilizaba el soldado romano. Es la palabra de Dios para nosotros. No hay nada que se le resista. Estás protegido cuando tú te pones toda tu armadura completa cada día y peleamos la buena batalla de la fe. Mi hermano, mi hermana, mis amigos, el Señor nos deja bien equipados. Cada día, antes de empezar tu día y de salir de tu casa, te invito a que te pongas pieza por pieza la armadura de Dios, que te hará fuerte cada día, y cada día te harás más fuerte para el día siguiente, porque dice que ese es el poder de las armas espirituales en Dios. Practícalo y serás invencible en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Te veo en una próxima ocasión.